Saludos, soy Emanuel Estrada, egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Hoy estaremos hablando con la profesora Erika Fontanes Torres sobre el famoso método socrático. La profesora Fontanes Torres nos explica qué es el método socrático, cuál es el rol del profesor y qué se espera del estudiante dentro de esa metodología de enseñanza. ¿Por qué se utiliza el método socrático para enseñar derecho y qué otros métodos existen? Finalmente, la profesora detalla qué mitos y qué realidades la cultura popular ha creado en torno al método socrático. Sin más, la profesora Erika Fontanes Torres. Bueno, saludos a los y las estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Hoy nos acompaña la profesora Erika Fontanes Torres. Saludos, profesora. Saludos, Emanuel, y saludos a todos los estudiantes de nuevo ingreso a la escuela. Bienvenidos. Profesora, para que les estudiantes lo vayan conociendo, ¿cuándo usted se graduó de Derecho y qué clases da en la escuela? Pues yo me gradué de la Escuela de Derecho en 1999. Enseño en la escuela desde el 2004, así que este año cumplo 16 años y enseño los cursos de primer año, Teoría de las Obligaciones y los Contratos, Derechos Reales, de segundo año el curso de Teoría General del Derecho, y enseño cursos electivos y seminarios en diversos temas relacionados a mis temas de investigación, que son derecho y teoría política, y temas que tienen que ver con el derecho de la propiedad. Pero he enseñado una variedad de cursos coyunturales también a los temas que interesan en un momento en particular. Bien, profesora, uno de los temas que más se escuchan cuando uno va a comenzar a estudiar Derecho es el método socrático. ¿Qué es el método socrático? El método socrático se vincula, como tú bien dices, con las escuelas de derecho. No es un método exclusivo de las escuelas de derecho, porque obviamente Sócrates precedió por mucho las escuelas, ¿no? Y las metodologías de educación que hoy día identificamos, pero el planteamiento nace de Sócrates, ¿verdad? De la Grecia antigua, clásica, y la idea del método socrático es concebir un salón de clase, un aula, como reuniones o espacios dialógicos, son espacios de diálogo. Rompe o supone romper, no siempre se logra, pero supone romper con la idea tradicional de la educación bancaria en que él o la estudiante es un ente pasivo en el salón de clases y simplemente recibe información de los profesores. Eso rompe con eso porque el entorno del método socrático es un entorno en el que ya cuando de antemano vamos a la sala de clase, vamos preparadas, ya sabemos con anticipación cuáles son los temas que vamos a abordar y vamos a discutir, hemos leído y lo que persigue el método es que allí formulemos preguntas, inquietudes, cuestionamientos que provocó la lectura que se asignó, el tema que se asignó, retroalimentarnos, ¿verdad? No solamente la profesora les va a dar información, sino que la profesora recibe también las perspectivas de los estudiantes, retroalimenta las preguntas que los estudiantes hacen con otras preguntas, de manera tal que podamos entre todas tener un proceso de diálogo y cuestionamiento sobre por qué son esas preguntas las preguntas más importantes. En el caso del derecho es importante porque el derecho no es algo que está en blanco y negro, son áreas grises. Los estudiantes en primer año tienden a después a bromear de que siempre que hacen una pregunta el profesor le dice, bueno, depende, ¿verdad? El derecho, ¿y cuál es la contestación? Bueno, depende. Ya después, cuando sus familiares empiezan a hacerles preguntas, mira, ¿y cómo resuelvo esto? Ya el estudiante está acostumbrado a decirle, bueno, eso depende, ¿verdad? La contestación depende, esa idea de que depende, pues reconoce que el derecho es algo humano, que nace de la convivencia humana, de las relaciones humanas y de las relaciones de poder. De manera que en lo que nosotros hacemos en el salón de clases es poner eso en su mejor luz,
poner en la sala de clase, en este caso a distancia, ¿verdad? En estos últimos días, pero poner en el centro de la atención preguntas jurídicas que nos confrontan con la condición humana, que nos confrontan con cómo hemos normativizado ciertos aspectos de la vida cotidiana a través de las leyes, a través de las opiniones del Tribunal Supremo, y ese proceso se conoce en las escuelas de derecho como método socrático. Profesora, entonces quizás me gustaría ahora preguntarle lo opuesto, ¿qué no es el método socrático? Porque pues la cultura popular le ha creado ciertas ideas en torno a lo que es el método socrático, entonces pues también la no definición sería importante explicarla. Sí, es extraordinario que hagas eso porque en el salón de clase, yo siempre digo, cuando uno define algo, a su vez está excluyendo lo que eso no es. De manera que cuando la ley dice o el derecho dice X cosa es así, el derecho está diciendo también todo el universo que queda excluido queda fuera de esa definición, ¿verdad? Y por lo tanto, todos los aspectos de la vida cotidiana, de la vida humana, que no están definidos en la ley o que no están incluidos, pues quedan excluidos. Así que este es un método socrático lo que estamos haciendo. ¿Qué no es el método socrático? El método socrático, como tú bien dices, se ha popularizado en la cultura popular la idea de que los estudios de derecho requieren un proceso, número uno, competitivo, de competencia, donde la gente va a darse de codos unos con otros, ¿verdad? Donde el profesor que se para frente al salón de clases va a hacerle la vida de cuadros al estudiante, va incluso a humillarlo si no sabe la contestación a una pregunta que está haciendo. Esto está recogido, por ejemplo, en películas. Una de las películas más famosas que los estudiantes de Derecho seguramente han visto, los aspirantes seguramente buscan la película para verla, es Paper Chase. En esta película, que es una película de estudiantes que se enfrentan por primera vez a los estudios de Derecho, entran a una sala de clase, un aula de 200 personas, el profesor está abajo, el profesor tiene el control de todo y el profesor lo que hace es empieza a llamar a ciertos estudiantes y empieza a ridiculizarlos, a tosigarlos de preguntas, si no están, no saben, los estudiantes están atemorizados, tienen horror, sudan, están todo el tiempo deseando que termine la sesión. Eso no es el método socrático, ¿verdad? Eso, pues lamentablemente, pues algunos colegas harán eso, ¿verdad? Y algunos estudiantes, incluso algunos miembros de la profesión hasta avalan eso con qué bueno que pasé por eso, pero esa no es la idea del método socrático. La idea del método socrático, como decía ahorita, es crear una comunidad de diálogo y para eso se requieren varias cosas. Que los estudiantes vayan preparados y leídos, ¿verdad? Vayan habiendo leído el material, preparados para enfrentar el material con las preguntas que el material les suscitó, con los cuestionamientos que las lecturas le provocaron, con un pensamiento crítico sobre ese material y que nos reunimos en esa sala de clases de manera tal que, claro, por supuesto, la profesora va a ser la facilitadora, va a empezar a hacer preguntas, ¿verdad? Porque la profesora tiene ya de antemano un estudio sobre esa área, pero eso no quiere decir que va a usar su poder de manera arbitraria. Lo que quiere decir es que todas las que participamos en esa sesión vamos a escucharnos. Vamos a ser capaces de escuchar la pregunta que trajo fulana, la pregunta que trajo sotana. Esas preguntas, ¿por qué las hace? ¿Qué nos dice esa pregunta? ¿Qué cuestionamientos está ahí impregnada en la forma en que vemos el Código Civil? ¿Por qué un código? Antes de ver el código y el título preliminar, nos hemos hecho la pregunta de ¿por qué queremos un código? ¿Por qué queremos emular aquella tradición napoleónica de un código civil? ¿Por qué tenemos que regular la vida universalmente desde que la persona nace hasta después que fallece? Empezamos con eso y para eso tenemos que tener primero la preparación, como decía, el segundo aspecto importante es la disposición de escuchar.
¿verdad? No prepararnos para de antemano competir con los otros a ver quién dice la mejor cosa o la mejor contestación. No hay nada peor que eso. Uno se da cuenta cuando el estudiante quiere simplemente salir porque quiere demostrar que sabe algo, porque alguien se lo dijo, etcétera. No, es un diálogo de manera tal que genuinamente yo pueda traer mis dudas, genuinamente pueda contribuir a las formas de ver, percibir, escuchar, entender el derecho, incluso concebir lo nuevo. Y en tercer lugar, la disposición, además de escuchar, a imaginar. La imaginación es importante en el método socrático. No es solamente lo que dice el autor. Necesitamos saber lo que dice el autor, pero necesitamos saber lo que dice el autor para poder ir más allá, con pensamiento crítico, incluso diferir de lo que dice el autor, incluso diferir de lo que dice la ley. Ese proceso, ese diálogo que a veces los estudiantes les parece demasiado inestable, porque a veces ellos quieren saber la contestación, quieren tener una respuesta, pero profesora, explíqueme porque la necesito apuntar para después el examen. Pero a veces el derecho no es tan blanco y negro, lo que necesitamos saber es el proceso para llegar a una conclusión, cómo argumentamos, cuál es el proceso de argumentación, cuál es la lógica que está detrás. Y todas y todos aprendemos en ese proceso del método, supone el método socrático ser un proceso para que vayamos aumentando nuestro conocimiento a la vez que lo vamos cuestionando y vamos poniendo en tela de juicio algunos supuestos de ese ordenamiento jurídico, ¿verdad? Así que el método socrático no es para intimidar, es para crear discusiones dialógicas que nos sirven incluso como ciudadanos, ¿verdad? Hay que recordar que Sócrates, donde planteaba esto, era en la polis, ¿verdad? Y la polis estaba creada por un demos. Así que a mí me gusta ver las salas de clase, las aulas, como pequeños demos, como pequeños círculos de ciudadanos que nos sentamos. Yo le digo a los estudiantes a veces, no llamemos a la clase clase, llamémosle reunión, porque en la reunión, las reuniones nos permiten zafarnos y zafarnos de esa preconcepción, ¿verdad? De que el profesor le va a dictar lo que es y la contestación correcta, y nos vamos entonces a adentrar a un proceso en el que todos contribuimos a pensar estos temas y en el proceso a una mejor forma de aprendizaje. Claro, y no tan solo está el método socrático, también hay otros métodos de enseñanza en la escuela que no siempre va a ser la misma dinámica, ¿no? Entonces me gustaría que discutiéramos otros métodos de enseñanza también. Sí, quizás el método socrático se utiliza más en los cursos de primer año porque uno de los objetivos de los cursos de primer año es servir como una especie de introducción al pensamiento jurídico, ¿verdad? En los cursos de primer año, los estudiantes van a tener el curso de constitucional, de procesal civil, de teoría de las obligaciones y los contratos, la profesión jurídica. Son cursos que a pesar de que tienen en sí mismos contenidos distintos, tienen un propósito común, sobre todo el primer semestre. Y ese primer semestre es adentrarse a la idea de pensar la lógica jurídica, porque ciertos problemas los pensamos con cierta lógica jurídica y hay otras lógicas, ¿verdad? Las de la ciencia política, las de la sociología, las de las ciencias naturales, son otras lógicas. Pues en la escuela de Derecho los estudiantes ya vienen con esas otras lógicas porque hay una diversidad de estudiantes preparados con unas formaciones distintas. Así que el método socrático en los primeros años sirve para presentarle al estudiante, a ese futuro abogado, a esa futura abogada, la forma de argumentación y de la lógica jurídica, incluso a cuestionarla, por supuesto, pero más adelante, conforme va en sus estudios de Juris Doctor, va a ver que hay otros objetivos también que se alcanzan. Por ejemplo, los cursos de seminario son cursos de investigación y en esos cursos de investigación los cursos son más pequeños, hay 15 estudiantes máximo, ahí el proceso es un proceso casi como de un reading group en el que se estudian lecturas, autores de ciertos temas que les sirven al estudiante para afinar sus destrezas de investigación. La profesora es una facilitadora para que el estudiante lleve a cabo un proceso propio de investigación jurídica para que desemboque un proyecto publicable en un artículo. Se hacen reseñas críticas
En los cursos electivos, por ejemplo, hay otros modelos. Puede ser que incluso en los de primer año el profesor o la profesora decida hacer una conferencia completa porque, digamos, está haciendo una investigación y decidió que en este tema se aprovecha más si da una conferencia completa. A veces ciertos temas son temas prácticos, así que a lo mejor requiere incluso salir del aula, ir a ver una vista en el tribunal, acudir a la calle y ver, por ejemplo, el área urbana, ver cómo, por ejemplo, en el caso de los derechos reales, yo he llevado a los estudiantes a la Plaza de Río Piedras para ver el estado de edificios abandonados, ya sea porque están en contratos de usufructos vencidos o están diversos tipos de modelos de derechos reales, ¿verdad? Que se pueden apreciar en la práctica. Hay otros modelos que son modelos prácticos, sobre todo también en cursos prácticos, y que el estudiante sea quien redacte una moción, haga un contrato, o para analizar, por ejemplo, yo en el curso de teoría de las obligaciones, para analizar la teoría, por ejemplo, de los contratos por adhesión, que son contratos que solamente una parte redacta, pues yo les pido dividirlos en grupos y que traigan sus contratos, ya sea del teléfono celular, ya sea del banco, ya sea de un gimnasio, y puedan ellos ver las cláusulas que podrían ser cláusulas consideradas abusivas. Así que hay otra cantidad de métodos que los profesores utilizan para tratar de acercarnos al fenómeno jurídico, ya sea a la norma, a la jurisprudencia, a incluso proyectos de ley que están pendientes. Digamos, por ejemplo, para analizar un proyecto de ley uno podría dividir el grupo para hacer trabajos, digamos, emular una vista pública o una discusión en la Asamblea Legislativa para ese proyecto. Tradicionalmente los estudios jurídicos son más dirigidos a la jurisprudencia, a ver el derecho atado con lo que el Tribunal Supremo decide. Pero cada vez más nos estamos dando cuenta que el derecho está en tantas otras partes, que saber derecho, que saber leyes no es saber derecho, ¿verdad? Ustedes no entran en la escuela de leyes, ustedes entran a la escuela de derecho, y derecho es mucho más. Es importante conocer la legislación, pero es importante saber qué hermenéutica se utiliza para interpretar esa legislación, cómo esa legislación podría interpretarse a un contexto en particular. Saber derecho incluye pensar incluso cómo sería distinto esa legislación si alteramos una palabra en la legislación, si la modificamos, esos proyectos de ley, qué implicaciones tendrían. Así que todas esas son destrezas jurídicas por las que esperamos, ¿verdad? Y fomentamos en nuestra educación jurídica, en nuestro ofrecimiento de educación jurídica, que el estudiante cuando salga egresado, haya pasado por esa gama de métodos, de metodologías de enseñanza para que tenga una formación lo más holística, integral, completa, porque el derecho no es algo aislado, el derecho funciona en la sociedad, es parte de la condición humana, es parte de lo que producen las relaciones humanas y por lo tanto hay que verlo siempre situado en ese contexto particular en que se va a crear o en que se creó. Quizás para ir redondeando ya ¿verdad? Esta conversación, me gustaría que si tiene algún consejo o una recomendación para esa clase entrante ahora a la Escuela de Derecho, sabiendo que son estudiantes que cargaron con los huracanes, cargaron con los temblores y ahora con la pandemia, más un inicio de clases probablemente virtual. Así que son muchos retos para un año de por sí difícil, porque ese primer año de Derecho es un año de transición. ¿Qué consejos, qué recomendaciones, qué palabras para hacer ese camino pues un poco más sutil y más llevadero? Bueno, uno puede intentar, ¿verdad? Decir ciertas cosas. Obviamente esto es sobre la marcha y sobre todo en estos tiempos líquidos, como tú dices, como tú bien señalas, todas nos estamos ajustando a diferentes formas y probando diferentes métodos y alternativas, pero una piensa que en efecto los estudios de derecho son estudios densos, difíciles, que requieren mucha planificación y mucha disciplina. Yo diría que me gustaría pensar en tres cosas. Primero, en prepararse en términos de organizarse, en términos de disciplina. Los estudios de derecho requieren mucha concentración, requieren hacer ajustes personales.
Y en estos momentos, pues es difícil, ¿verdad? Pero hay que tratar de prepararse y organizarse lo más que se pueda. Eso quiere decir que se tiene que tratar de ser disciplinado con el tiempo. El tiempo es bien valioso en derecho porque hay mucho, mucho material que leer. Mi recomendación es no corte, como dicen por ahí, no corten esquinas. ¿Qué significa eso? Bueno, pues yo me ahorro la lectura de 3 o 5 casos del Tribunal Supremo de Estados Unidos o local que asignaron y me leo un resumen de reválida que hay por ahí o un resumen que están circulando por ahí en las redes. Pues eso es un error, ¿verdad? Porque principalmente la calidad de lo que puede tener esos repasos pueden ser correctos, pero no va a sustituir el material para fines de lo que se quiere lograr en la reunión o en el salón de clase. Así que la disciplina, el tiempo, organizarse bien, es bien importante en estos momentos. Segundo, yo diría que hay que tener, y esto no es solamente para los estudiantes, nosotros los profesores en este momento también tenemos que tomar eso mucho en cuenta. Es importante que no sintamos o que los estudiantes no sientan temor a preguntar, que no se tome por dado que los estudiantes ya saben, ¿verdad? Es un lenguaje nuevo, es una lógica nueva, es una forma de argumentación nueva, así que los estudiantes es una lectura, a veces son densas, ¿verdad? Pregunten, busquen ayuda, ya sea de sus pares de otros años, de sus pares que están como ustedes empezando, pero que a lo mejor usted entendió una cosa y su compañero entendió otra y pueden intercambiarse perspectivas, que no esté solo, que busque ayuda, que en ese proceso sea un proceso en el que usted reconozca, no, esto yo no lo entendí, voy a preguntarle a la profesora, a los recursos que la escuela ofrece en términos de ayuda del Decanato de Asuntos Estudiantiles, que diga, no estoy entendiendo, tengo esta dificultad, eso es importante. Por lo tanto, los profesores tenemos que estar receptivos a eso. Y en tercer lugar, y esto es una recomendación casi ideal que yo pido para todo, ¿verdad? No solamente para la Escuela de Derecho, pero vivimos en un mundo demasiado individualista, así que yo quisiera pensar que pudiéramos hacer aulas más solidarias, que la universidad, aún en la distancia, se convierta en espacios donde se potencie la solidaridad. Las clases que yo mejor veo que más aprenden y que mejor están preparadas, tienen que ver con clases que son más solidarias entre ellos, son más cohesivos los estudiantes, menos competitivos, se quieren preparar, como dice una amiga muy querida en procesos sociales, que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás. No importa que estemos a distancia, no importa que estemos por vías de internet, a veces se nos va el internet, a veces se nos va la luz, que seamos solidarios y que los estudiantes empiecen, aún los retos que tenemos en este escenario, que empiecen tratando de conocerse entre ellos para que puedan generar redes de solidaridad, yo creo que es bien, bien importante para lo que estamos enfrentando y los que van a enfrentar, que es un año de muchos retos. Así que yo diría eso. Retos que tenemos, pues tenemos todos, ¿verdad? Tenemos el reto de que esta pandemia y estas nuevas formas de distancia podamos estar distanciados, pero no individualizados, ¿verdad? Yo quisiera, por ejemplo, tener un grupo que podamos ver virtualmente, pero aunque estemos en vía virtual, que podamos sentirnos en cohesión, grupales, ¿no? No individuos estudiantes, no clientes individuales, sino grupos de trabajo. Eso es un reto, ¿verdad? Hacer eso en estas plataformas. Escucharnos es otro reto en momentos en que la prisa no deja que uno se escuche, que no se escuche a los demás. Y el otro reto es pues la creación de capacidad de atención, ¿verdad? Tenemos la tentación en estos espacios, estamos en nuestra casa, pues yo apago la cámara, me quedo, pero me voy y no estoy atenta a lo que dijo el fulano, a lo que dijo Mengana, porque simplemente cuando la profesora habla, pues yo anoto y sigo andando, ¿verdad? Eso es una tentación que todo el mundo tiene, pero para crear grupos de trabajo y el objetivo de comunidades dialógicas del método socrático, es importante que todos tengamos el compromiso de estar. Estar no significa lo presencial. Yo diría que a veces
en las vías presenciales no estamos. Aunque estemos presencialmente en un salón de clases, puede ser que la gran mayoría no esté presencialmente. Así que el reto que tenemos es, a pesar de la distancia, estar. Y pues esas serían mis recomendaciones. Bueno, ¿verdad? Con nosotros estuvo la profesora Erika Fontanes Torres. Profesora, gracias y por su tiempo, ¿no? Por sus consejos y que todo salga bien ese primer semestre. Gracias y bienvenidos. Ya los espero en mi salón de clase, aunque sea virtual.